Bueno, comenzamos con la segunda parte de la clase 2, donde vamos a ver concepto de ETL. Eh, el concepto de ETL tiene que ver con lo que les mencionaba en la parte 1 de extracción, transformación y carga del Data Warehouse, ¿sí? Y las herramientas que están involucradas en este proceso tienen que ver con herramientas de software que son las responsables de realizar tanto la extracción desde fuentes heterogéneas o diversas fuentes que alimentan a nuestro data warehouse, mejorar la calidad de esos datos a través de procesos de transformación que tienen que ver con la limpieza, puesta a punto de los datos, reformateo, acomodar los esquemas y el proceso de integración e inserción en el data warehouse. Ese proceso de integración e inserción es el que hace el remapeo de esquemas eh, desde las fuentes heterogéneas hacia el data warehouse. En realidad, todo el proceso de ETL es un continuo de pequeños pasos para hacer coincidir las diversas fuentes de donde se extraen datos hacia el esquema final del data warehouse. Eh, este proceso generalmente tiene un costo bastante elevado, ¿sí? El proceso de ETL, y al igual que en otros ámbitos de ciencias de datos, eh, los procesos estos de mejorar calidad de los datos, limpieza, puesta a punto, remapeo de esquemas, es decir, de un entorno hacia otro, generalmente tienden a ser bastante costosos y consumen gran parte del tiempo de estos proyectos, ¿sí? Eh, para continuar un poco el framework de un data warehouse tiene esta forma, ¿sí? Hay un conjunto de herramientas, de repositorios de datos que son accedidos y leídos a través de procesos de extracción. Ese proceso de extracción va a tener una comunicación estrecha con las herramientas de transformación eh, y transformación de los datos que estarán también en comunicación con un Data Staging Area, que será como una memoria intermedia donde podemos ir guardando resultados parciales de todas estas tareas de transformación que son realizadas sobre los datos, y desde este Data Staging Area los procesos de carga leen y e insertan los datos en el esquema del Data Warehouse, ¿sí? Eh, Generalmente los data warehouse también van a estar comprendidos tanto por datos de base de datos transaccionales como no necesariamente tienen que ser base de datos transaccionales las que vamos a meter. Podemos tener datos semiestructurados, archivos de texto, algún sistema de legacy, como puede ser algún COBOL viejo, que haya en la organización, planillas de cálculo, base de datos no SQL, algunas tecnologías de cloud con web services que alimentan ese data warehouse. Bueno, todas esas conexiones van a estar ligadas acá en las tareas de extracción, ¿sí? Eh, por otro lado, eh, este proceso de ETL va a requerir siempre trabajar con muchas situaciones híbridas, ¿sí? Generalmente suele ser un proceso o una combinación compleja de procesos y tecnologías
que representan un esfuerzo de desarrollo. Esto visto desde el punto de vista que cada una de esas unidades de datos o cada una de esas fuentes de datos externas generalmente tiene la lógica de almacenamiento de cada uno de los productores de esos datos. Entonces, siempre es oneroso generar nuevas interfaces para leer esos datos y hacerlos circular a través del el pipeline o este framework de ETL. Eh, otra cuestión importante dentro de lo que sería este proceso de ETL tiene que ver con un paso que acá no suele estar en la bibliografía tradicional, que tiene que ver con el refresh del data warehouse. Nosotros vamos a ver que tenemos esos procesos de extracción de datos, de transformaciones que tienen que ver una mezcla de limpieza y transformación, es decir, dentro de limpieza veremos cómo mejorar la confiabilidad de esos datos, detectar errores, ir corrigiéndolos, pero dentro de la transformación, el primer desafío es ver cómo coincide el esquema de los datos originales y cómo es para que sea remapeado al data warehouse de destino. En las tareas de extracción, el primer paso de este escenario de ETL tiene que ver con, bueno, cómo son accedidos los datos, y la complejidad generalmente en este caso tiene que ver con la heterogeneidad de fuentes, como diferentes tipos de bases de datos, diferentes sistemas operativos, ¿sí? Diferentes protocolos de comunicación. Muchas veces hay que tener en cuenta qué controladores se van a usar para acceder a cada una de esas fuentes de datos. Eso por ahí, en algunos casos hay muchos ejemplos que por ahí pueden quedar medio viejos por la edad que tiene la disciplina también. Hoy en día la mayoría de los lenguajes de programación o las herramientas de ETL, uno no tiene una complejidad para conectar su motor de base de datos, salvo que sea algún origen de datos que es muy viejo, o que estoy leyendo datos de algunas redes de sensores particulares que requieren que esas lecturas, no sé, que hayan quedado en equipos viejos de 32 bits y necesito algunos drivers adicionales. ¿Sí? El proceso de extracción muchas veces estaba condicionado por ese tipo de cosas, o ver cómo escalan esos software intermedios que permiten conectarse a algunos repositorios antiguos de datos. ¿Sí? No suele pasar mucho eso hoy en día en las tareas de extracción. Otra característica dentro de la tarea de extracción de datos tiene que ver con las fases en que se dan esas extracciones. Suele haber generalmente un proceso inicial que, dependiendo la magnitud de esa inicialización del data warehouse, puede ser que sea un volumen bastante exagerado o bastante grande de datos como primera vez, y que luego haya una tarea de extracción incremental donde el data warehouse o vaya creciendo en imágenes o en snapshots que yo voy capturando del modelo de negocio que estoy atendiendo con ese data warehouse, de manera gradual, ¿sí? Que no haya un compromiso muy grande de explotar con grandes extracciones a los proveedores de datos de mi data warehouse. ¿Sí? Eh, tanto la captura como los datos que se van introduciendo dentro del flujo de trabajo van a quedar siempre registrados en algunas etapas de auditoría, como mostraba yo en la primera parte, que tiene que ver con el manejo de los metadatos, es decir, qué funciones se aplicaron para transformar o para extraer, qué atributos fueron sacados desde las fuentes.
toda esa situación va a quedar grabada o registrada en una parte de metadatos y logs del proceso de construcción del Data Warehouse. Las principales dificultades que tiene la etapa esta de extracción tiene que ver muchas veces con cuestiones que son, en algunos casos, técnicas, como puede ser evitar la sobrecarga de las fuentes de datos y no generar por ahí una denegación de servicio por sobrecarga del proveedor de datos. Y también en otras ocasiones tiene que ver con razones que no son técnicas, sino que son políticas. Muchas veces los administradores de base de datos eh, o las políticas de acceso a algunas bases de datos juegan en contra en cómo los software de Data Warehouse integran los datos de esas fuentes. Pero bueno, son diferentes puntos de vista o diferentes dificultades que puede afrontar el proceso de extracción. Por otro lado, cuando pasamos a la parte de transformación de datos, ¿sí? La parte de transformación de datos se va a ocupar, como mencioné ya varias veces, de la mejora en la calidad de los datos. Este proceso de limpieza, transformación e integración de datos va a definir cuestiones básicas como la granularidad de las tablas de hechos y las tablas de dimensiones. Estos conceptos, junto con el esquema de Data Warehouse, los vamos a ver en la siguiente clase cuando veamos base de datos multidimensionales. Pero lo que va a ser la transformación es definir gran parte de los criterios con los que será construido el Data Warehouse, ¿sí? Todas las reglas de transformación también van a quedar registradas en el repositorio de metadatos. Las transformaciones pueden estar llevadas adelante por varias, digamos, dependiendo las aplicaciones pueden ser de diferentes niveles. Esos niveles de transformación tienen que ver con si son aplicados a nivel de esquema, a nivel de registro o a nivel de valores. A nivel de esquema, las principales tareas tienen que ver con resolver conflictos atribuidos a problemas con los nombres de los campos según cómo vengan de las diferentes fuentes y cómo las voy a hacer coincidir con el esquema del Data Warehouse. Es decir, resolver problemas de datos que tienen el mismo nombre pero tienen distinto dato, ¿sí? Es decir, homónimos, sinónimos dentro de las diferentes fuentes. También a nivel de registros, solucionar problemas de duplicación de datos, duplicación de registros o registros contradictorios que puedan surgir de la integración. Y a nivel de valores, muchas veces los problemas tienen que ver con diferentes representaciones que hay de los tipos de datos. No sé, tengo una base de datos SQL Server 2005. Bueno, los objetos fecha son distintos a los 2018, no me acuerdo, 2016, no me acuerdo cuál otro modelo viene después. Entonces, cada una de esas transformaciones que tengo que hacer, generalmente a nivel de tipos de datos, tengo que tener cuidado y de no de tratar de homogeneizar esos tipos de datos y no quedarme o cautivo de formatos o no perder datos por un mal casteo muchas veces de esos datos. Con respecto a estas interacciones intermedias con el Data Staging Area, yo les mencionaba que todos los pasos intermedios que requiere la transformación, todos los resultados parciales, van a ser alojados en una área, en un Data Staging Area,
para poder ir generando nuevas variables, resultados parciales, hasta llegar a una salida que será tomada por el proceso de carga. Todas estas interacciones que haya en el medio y también de la extracción van a estar registradas en una base de metadatos. Muchas veces suele estar también metida dentro de algún data staging area. Esos repositorios de metadatos van a tener descripciones propias de la estructura del data warehouse, es decir, recolectarán información de los esquemas, las vistas, las dimensiones, jerarquías. También va a tener que recolectar datos de las bases operacionales, el historial de esos datos, es decir, el linaje que traen esos datos, de dónde fueron migrados, por qué procesos pasaron de transformaciones, si son datos en circulación o son versiones finales, informaciones de monitoreo, ¿sí? Generalmente con respecto a uso a reportes de errores, uso de memoria de los procesos esos de transformación. También los algoritmos que se fueron utilizando en esas tareas de sumarización de datos. Bueno, todo lo concerniente a los procesos realizados tanto en transformación como extracción van a ir a parar a esos repositorios de metadatos. Y por último, una vez que se llegó a un conjunto de datos consolidados, el proceso de carga lo que va a hacer es pasar del data staging area, ¿sí?, al data warehouse propiamente dicho. Y en ese paso los datos extraídos y transformados se escriben en la estructura, en las estructuras multidimensionales que tiene el data warehouse, ¿sí? Y es ahí a donde se van a realizar todos los procesos de consultas y se explotarán los datos de ese data warehouse. En esta sección de carga, generalmente es donde se incorporan tanto las tablas de dimensiones como las tablas de hechos que vamos a ver en base de datos multidimensionales. Entonces, desde los datos extraídos, ¿sí?, desde las múltiples fuentes, van a ser, esas múltiples fuentes tendrán la característica de ser o base de datos relacionales o otros formatos semiestructurados o sin estructuras que voy a tener que acomodar. Sin estructura me refiero a, por ejemplo, texto libre o archivos o páginas web. Imagínense, solamente tengo tags, hay una semiestructura, pero generalmente son no estructurados, o algunos archivos XML, ¿sí? Esta parte de acá va a tener que lidiar con esa heterogeneidad en los datos. Luego, la parte de transformación, bueno, cómo vamos a ir acomodando los datos para hacer coincidir con la lógica y con el esquema de mi data warehouse. Todos los pasos intermedios siempre dentro del data staging area y registrando en los metadatos todos los pasos que realizamos, los algoritmos aplicados, los esquemas generados, ¿sí? Y por último, el paso de carga. ¿Sí? Estas son como las componentes más importantes de este proceso de ETL. ¿Sí? Hasta acá llegamos con la segunda parte de la clase 2.